Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Estaba ahí configurando algunas cositas. Ahí lo comenté a Yasmín que no íbamos a la PC hoy día recién hace poco porque no terminé de hacerla. Ayer tuve una reunión urgente de trabajo ahí en San Marcos y ya no pude hacer la PC. Entonces la estoy pasando para mañana mismo, bueno, en el horario de clase, ¿no? Entonces mañana lo vamos a rendir, ¿ya? No estoy cambiando a otro día que fuera de clase, no, sino en plena clase, solamente que lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Vamos a seguir con el tema de fresado. Vimos un video de planeado, hoy día hago la PPT y voy a hacer un video más para que vean el proceso de canal. Bueno, dos videos, uno que es el proceso de canal y otro que es el proceso de fresado horizontal. Ya, a ver, permíteme un ratito que voy a compartir. Vamos a ver el canal con el mismo fresado, ¿no? Fresado. El mismo autor del video anterior, ¿no? Que te puse ahí en el chat. Él tiene varios videos de esto. Busca el usuario, ¿no? Y trabájalo, manéjalo. Sí, por eso me he demorado, Yasmín. Ujú. Entonces acá vemos, miren, ese video que vimos la clase pasada. Él tiene acá, este es Fabio Alejandro Merchán Rincón, ¿no? Entonces vas acá a su canal y él tiene varios videos de fresado, no sé si lo habrá, creo que lo ha agrupado, me parece. Está agrupado, creo, la última vez estaba todo desordenado, creo que ahora ahí está, mírenme. Ahí tienen varios videos, vamos a ver ahora el de T, este de acá, pero también tiene el tema de, por ejemplo, para hacer una medida, ¿no? Para hacer agujeros, ¿no? Que es pequeño también, y también para hacer el maquinado de un piñón o también llamado engranaje, ¿no? Engranaje, ya en ese caso el que ves ahí, o una rueda, digamos, dentada, ¿no? Más que engranaje, esa que aparece ahí es una rueda dentada. Entonces vamos a ver este de T, ya para que veas cómo trabaja un planeo desde cero, en un ranurado desde cero, y este de acá creo que era, no me acuerdo qué era este, creo que no lo vi, pero bueno. Y después vamos a ver un fresado horizontal, ¿no? Que ya no se usa mucho como te comenté en la clase pasada, pero que igual, para que veas la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y cómo trabaja la herramienta, porque en el problema, en el parcial y también en la práctica, te va a venir, pues, te puede venir un fresado frontal y un fresado vertical o horizontal, te puede venir cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces es importante que lo veas. Creo, Yasmin, a ver, dime algo, aunque sea un hola, dime. Sí, profesor. Ya ves, no escucho, ¿no? Te digo, acá siempre el audio, un ratito, dame un segundo. Tengo que acá cambiar el audio. Bajito, te digo. A ver, ahora sí es mí, pero más fuerte. Profesor, ¿me logra escuchar? Ahora sí, Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a ver, ahí tienes varios videos, miren, ya ustedes en casa entran, ya, y son videos completos, ¿no? Por eso demoran bastante. Voy a pasar uno solamente, ya ustedes ves, son como una hora de video, creo, de fresado. Vamos a ver este de acá, a ver, déjenme compartir también el sonido. Ya, ahí va, chicos. Con la parte lateral del escareador para dejar escuadra el material. Sí escuchan, ¿no? ¿Sí?
Vamos a trabajar con la parte lateral del escareador para dejar escuadra del material. Hay que verificar siempre que el oscilo esté con el freno para que no se comience a saltar cuando se esté haciendo el corte. Ahí colocamos aquí las coordenadas en cero. Vamos a ver a cuánto le podemos quitar. Vamos a quitar apenas 1 milímetro. Voy a hallar el centro de la platina, previamente marcado con un rallador de tungsteno, y vamos a verificar ahí que se vaya por toda la guía. Esta es una herramienta de guía. Verificamos que está bien. Colocamos todo en ceros. El escareador para hacer una caja entera, y vamos a utilizar este automático, que es un accesorio que viene para instalar a la fresadora. Acá encontramos el encendido para que entre la energía. Aquí podemos graduar nosotros el avance más rápido, más despacio. Esta es la palanca que nos da el sentido, bien sea adelante o hacia atrás, y este botón nos permite la reversa o el avance más rápido. Vamos a mirarlo en funcionamiento. Prendemos acá, ahí va lento, hacia adelante, neutro, hacia atrás. Vamos a variar la velocidad. Y este es el botón que nos permite acelerar el avance. Pues vamos a acercar la herramienta. Hacerle roce.
recorrido del avance antes de que comience a hacer el corte. Una distancia adecuada. Ese avance nos permite, por lo que es aluminio, verificamos que la herramienta salga en su totalidad el diámetro, y ahora, para ahorrarnos tiempo de mecanizado, pues la podemos devolver a la contramarcha con este botón más rápido. Vamos a montar una fresa en T. De esa forma, hay fresas en T más grandes. Verificamos la pinza que sea la adecuada. Antes de poner en funcionamiento la máquina, nos toca ubicarla. Darle la altura precisa.
Asimismo podemos realizar cualquier mecanizado dependiendo de la herramienta que nosotros tengamos. Hay gran variedad de herramientas y de formas según lo que exija el cliente o la pieza que nosotros vayamos a realizar. Vamos a hacer nuevamente un taladrado con el automático. Usamos siempre la broca de centros. Cortamos el husillo. Vamos a colocar la broca normal, la broca cilíndrica. Tomamos la distancia para los topes. En esta parte. Dejamos suelto el husillo para que pueda bajar el automático. Verificamos la palanca del automático. Ahí está manual. Prendemos un poquitico para que pueda engranar bien. Colocamos el tope para que se dispare.
Chicos, ahí vieron un fresado completo, ¿no? De una ranura. Si ustedes ya se han dado cuenta, también con el video de la clase pasada, mucho depende de la forma, digamos, del corte, ¿no? Mucho depende, digamos, del área de trabajo, porque ese área de trabajo te va a dar el caudal de viruta y también te va a dar, digamos, la potencia requerida para poder maquinar esa pieza, ¿no? En este caso, como viste ahí, estamos trabajando el tema de la parte lateral, ¿no? Del tocho. Esto también se podría llamar un perfilado, ¿ya? O también podría llamarlo refrentado lateral también si deseas, porque también es una parte de un refrentado tipo torno, ¿no? Algunos también le pueden llamar planeado lateral, también podría ser el caso, ¿ya? Pero en el caso acá se conoce enfresado simplemente como perfilado lateral. Pues se ha limpiado una parte de ese perfil y ahora va a ser el canal. Ahora, mucho depende, como te dije, de la geometría, ¿no? Acá, por ejemplo, tú viste que el primer proceso es hacer un canal con un ancho establecido, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería el área de trabajo. El área de trabajo, a ver, te voy a borrar acá. Esto se denomina, sí, pues el área de corte, ¿no? Se me viene un déjà vu otra vez, el área de corte. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende, chicos, del diámetro de la fresa, que ya también te había dicho la vez pasada, ¿no? El video pasado, diámetro de la fresa. Y acá en este caso, chicos, ¿esto cómo se llama? Se llama la profundidad de corte, ¿o no? P, profundidad de corte, ¿no? En este caso, para este proceso, para el proceso inicial del canal, el área de corte inicia con una multiplicación entre el ancho, otra vez dale, el diámetro de la fresa, que para este proceso de vertical se usa el diámetro de la fresa, sería entonces el diámetro de la fresa multiplicado por la profundidad. Ya cuando cambia, cuando ya hace el siguiente proceso, ya se genera la parte interna del canal, ¿no? O sea, la parte baja, voy a suponer que es así más o menos, a mano alzada. Así, estoy alucinando, ¿no? Entonces, esa parte azul ya tiene otro tipo también de área, ¿no? Que también va a depender del diámetro de la fresa, porque la fresa trabaja de esa forma, ¿no? Y en todo caso ahí, por ejemplo, en el caso azul, ¿no? Si yo lo voy a sacar acá un costadito para poder explicarte. Este es el área, ¿no? Este es el área. Entonces, esto es lógicamente el diámetro de la fresa también. Y esto viene a ser el ancho de la fresa, ¿no? Porque la fresa, acuérdate, tiene esa misma altura, ¿no? Entonces viene a ser el ancho de la fresa. Entonces, si te das cuenta, mucho depende de la geometría, ¿no? Del área como lo estamos manejando ahí, mira. Profe, ¿por qué? Porque el caudal, cuando tú lo vas a hallar, va a ser igual a velocidad de avance, cambia, ya no es igual que torno, que era velocidad de corte, ahora es velocidad de avance, multiplicado por la sección de corte o el área de corte. Entonces, en este caso, para el primer proceso, el área de corte es este. Y para el segundo proceso, el área de corte sería el diámetro de la fresa por el ancho de la fresa. Mucho depende, vuelvo a repetir, porque te tiene que quedar claro, de el área que estoy manejando, que estoy cortando. Bueno, una vez que hace todo ese proceso, ¿no? Ya viste que es un punteado para poder bajar va a puntear para saber exactamente a qué distancia está. Va a ser un rayado ahí. ¿No? Determina por dónde debe pasar la fresa. Ahí está rayando. Y ahora ya baja la fresita, ¿no? A una altura X. Esa altura ya se ha medido, se ha seteado. Y comienza el proceso, ¿no? Está en automático. Y ahí arranca, ¿no? Ahí está, ahí empieza, miren. Ahí va. Va a ser el canal primero inicial, lubricante, refrigerante, y comienza el proceso, ¿no? Ahora, él primero hace pues ese canal para hacer de que el vástago de la fresa en T pueda ingresar, ¿no?
necesita primero un canal de esa manera para que después el cuerpo vástago, digamos, de la fresa en T pueda ingresar. Ahí comienza a hacer una ranura común que ya vimos en la clase pasada. Terminó de hacer la primera ranura, mira, la primera profundidad va con el segundo proceso. Ya hizo una profundidad interesante, ahí está. Y ahora va a cambiar la fresa en T. Cambio de pinza, coloca la pinza nueva y coloca la fresa en T, ¿ves? ¿De qué depende? Depende de el ancho de la fresa y depende del diámetro de la fresa, ¿no? Diámetro de la fresa y acá ancho de la fresa. Son dos valores importantes, ¿no? Ahí está. Una vez que ya coloca eso en el cono, comienza el proceso, lo mismo igual que el anterior, ¿no? Comienza a devastar. Te das cuenta que el canal inicial es importante para que pueda pasar el vástago, pues, ¿no? Si yo no hubiese hecho este canal, este de acá, entonces no hay forma como pase él, ¿no? Se rompería la fresa. Tiene que tener primero entonces un canal previo. Y ahí comienza a maquinar, comienza a romper. Bien, lo hace bacán, no se va a pasar. Creo que por ahí va a ser un taladrado, bueno, que eso ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Entonces, en general, ese es un proceso de canal, ranura o canal. Pregunten hasta ahí, estoy sin dudas. Escucho, leo, chicos. Un segundo, voy a colocar el siguiente y último video. Miren. Voy a poner acá fresado periférico. Ya, acá está bien. Tenemos fresado periférico o también se conoce como fresado horizontal. Te das cuenta que ahí también ha sacado una superficie, ¿no? ¿Te das cuenta? También puede hacer, entonces, en este caso, en el fresado horizontal, también hace un planeado y también ha sacado toda una superficie de acá, no es como hubiese sacado todo esto, ¿cierto? Si voy a hacer otra pasada, ¿sacaría esto también o no? No, toda esta superficie superior, ¿no? ¿Con qué lo saca? Con esta fresa. Esta es una fresa, miren. Esa fresita, chicos, tiene también sus parámetros. Por ejemplo, diámetro de la fresa. Este es el diámetro de la fresa. Miren. Ancho de la fresa, también importantísimo. Ancho de la fresa. Dos parámetros importantes para que puedas resolver tus problemas. Diámetro de la fresa. Y acá sería el ancho de la fresa. BF ancho, DF diámetro. Entonces, si te das cuenta ahí, la fresa ya no trabaja en vertical, sino trabaja echada. Es como si yo tuviese... Uy, no traje bien mi tomatodo. Pero bueno, suponiendo que esta es la fresa, ¿no? La vertical trabajaría así, ¿no? Ahora, esta horizontal trabaja echada así. Cambia, ¿no? Se modifica. Entonces, ahí, y acá también ves, mira los dientes, ¿no? Acá tenemos un diente, otro diente, otro diente, otro diente, y así, ¿no? Parece que fuera una hélice, ¿no? Un asta, ¿correcto?
Entonces, así trabaja un fresado vertical horizontal. Chicos, en este caso, cuando voy a arrancar viruta para este proceso exclusivo de planeado, ¿no? ¿Con qué parámetro trabajo para arrancar la viruta? ¿Trabajo con el diámetro de la fresa o con el ancho de la fresa en este caso, en el caso del fresado horizontal? A ver, intervengan en el chat o activen su micrófono. ¿Con cuál de ellos voy a cortar? ¿Con BF o con DF? Con el ancho, bro. Con el ancho, muy bien, Carlos, con el ancho. El ancho acá es lo que me interesa en el fresado horizontal. Cuidado en la práctica, cuidado en el examen. Cambia. En cambio, cuando yo trabajo en un fresado vertical, que la fresa está así, ¿te acuerdas? Sí, hasta la fresa, mira, ve. Y acá está su vástago, ¿cierto? En este caso, él es el diámetro de la fresa y él es el ancho de la fresa. Entonces, en este caso, el que me interesa, el que va a cortar, va a ser ¿quién? El diámetro, ¿no? Entonces, en un fresado vertical, trabajo con el diámetro. En un fresado horizontal echado, trabajo con el ancho. Ojo, pestaña y ceja. Ok. Veo ahora, quiero que vean ahora el tema del cambio de herramienta en un fresado periférico. A ver, también se conoce, como les mencioné, como fresado horizontal. Ahí está. Este patrón nuevo, nunca lo he visto. Este de acá, que demora, bueno. Voy a tratar de apresurarlo. Sobra. Necesito una hora para la que tengo. Presten este video porque acá se saca bastante información, digamos, de la herramienta y de la forma como se trabaja en un entorno horizontal. Bien, vamos a explicar cómo se puede realizar el montaje de herramientas en un eje que está dispuesto de forma horizontal en una fresadora. Es decir, podemos hablar de fresadoras horizontales como de fresadoras universales dispuestas para trabajos en forma horizontal. El primero de los protagonistas en este montaje es justamente el eje, sobre el cual montaremos la herramienta con la que queremos trabajar. El eje de la fresadora horizontal sabemos nosotros que es cilíndrico, o más bien cilíndrico, termina en una parte roscada, y en uno de sus extremos, el que sujetaremos nosotros al husillo de la fresadora, tenemos un conodín. El conodín, como veremos a continuación, va a vincularse con algunos de los elementos que tenemos en el husillo justamente de la fresadora para permitir la sujeción del eje al husillo. Como vimos en el video de fresadoras verticales, el montaje de un conodín se basa en la coincidencia de los elementos que tenemos en el eje con los elementos que tenemos en el husillo. O sea, los elementos que tenemos en el cono macho con los elementos que tenemos en el cono hembra. En este caso, en el eje tenemos el cono macho y en él tenemos una ranura, en realidad son dos, ubicadas a 180 grados una respecto de la otra, las cuales se vinculan con los bloquecitos del cono hembra para evitar el resbalamiento del eje. El conodín, propiamente dicho, el cual se enclavará dentro del conodín hembra para centrar el eje respecto del husillo. Y por último, en la parte trasera tenemos un agujero roscado, el cual permitirá que un eje roscado, un vástago roscado que nosotros tenemos en el interior del husillo, enrosque en su interior sujetando el eje al husillo de la fresadora. Ahora bien, sobre el eje de la fresadora, nosotros vamos a querer montar diferentes tipos de herramientas. Vimos nosotros en las clases que hay diferentes tipos de herramientas con diferentes tamaños y diferentes geometrías, dependiendo del tipo de trabajo que queremos hacer y del tipo de material que nosotros queremos mecanizar. Por ejemplo, aquí tenemos dos herramientas de diferentes geometrías, de diferentes características. ¿Cómo se podría evitar el resbalamiento de una herramienta al montarla sobre un eje? Es decir, si yo monto esta herramienta sobre el eje, no hay nada que la esté fijando, evitando que pueda patinar o resbalar respecto del eje. Bueno, para evitar ese resbalamiento hay dos formas que dependerán justamente del trabajo que yo quiero hacer. El más habitual, el más utilizado es utilizar una chaveta. Es decir,
poner una chaveta entre una ranura que tendrá el eje y la ranura o chavetero que tiene nuestra herramienta, de esta forma, vinculándolas y evitando que la herramienta pueda girar respecto del eje. Como vemos también en esta herramienta. Cualquier herramienta para trabajar en fresadoras horizontales tiene este sistemita. Ahora, si nos fijamos, este eje no tiene ningún chavetero. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo montar ninguna herramienta sobre él? No. Yo puedo trabajar con este eje sujetando herramientas sobre él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a presión, es decir, esta herramienta no va a tener una chaveta que la fije al eje, sino que por la simple presión que yo voy a ejercer con el resto de los elementos que iremos montando sobre el eje, podremos fijar la pieza la herramienta y mantenerla en su lugar. ¿Por qué este sistema es útil? ¿Por qué no usamos la chaveta? Bueno, eso depende del tamaño del eje. Si el eje es muy chiquitito, muy pequeño en su diámetro, hacerle un chavetero lo debilitaría. Entonces, para evitar ese debilitamiento, lo que hacemos es sujetar nuestra herramienta con la presión de los demás elementos que iremos montando sobre el eje. Es decir, este sistema a presión solo funciona para herramientas pequeñitas o para trabajos que no demanden mucha fuerza. Si la herramienta es muy robusta o necesitamos hacer mucha fuerza para hacer el trabajo, sí o sí tendremos que recurrir a una chaveta. Perfecto. Vamos a hacer ahora el montaje propiamente dicho y explicaremos cada paso que se va siguiendo. Como habíamos explicado con anterioridad, lo primero que haremos es colocar el eje y fijarlo al husillo de la máquina. El eje, en su extremo trasero, tiene un conodín macho, el cual buscaremos que coincida con los diferentes elementos que componen al conodín hembra, que son los bloques, el agujero cónico y el vástago roscado que ingresaremos del lado trasero. Entonces, lo primero que hacemos es poner el eje coincidente con el husillo, haciendo que el conodín encastre y que las ranuras que tenemos en nuestro conodín macho coincidan con los bloques del conodín hembra. Y ahora ajustaremos desde atrás el vástago roscado para sujetar el eje, porque si no el eje se puede salir, ¿ven? Entonces, vendremos a la parte trasera y desde la parte de atrás del husillo meteremos el vástago roscado hasta que hacemos contacto con el eje, con el conodín que tenemos en la parte trasera del eje, y entonces ajustaremos el vástago roscado de modo que prense y sujete en su lugar al conodín. Bien. Un último ajuste. Ya habiendo sujetado el vástago roscado desde atrás, ahora el eje queda bien firme, bien rígido, sujeto al husillo de la máquina. Comenzaremos ahora con el proceso de montaje, que, como explicamos con anterioridad, lo haremos a presión, no lo haremos poniendo chavetas, ¿sí? En este caso en particular, por una cuestión de el objetivo que tiene el montaje de las herramientas, colocaremos en simultáneo dos herramientas en el eje de la fresadora. Entonces, sujetamos nuestra primera herramienta, la colocamos. Comenzaremos, además de las herramientas, a colocar separadores para asegurarnos de que nuestras herramientas queden en la posición que nosotros queremos que queden. Estos separadores no son más que cilindros con un agujero en su interior que están mecanizados de manera que tengan los largos que necesitamos nosotros para ubicar y distanciar nuestras herramientas. Último separador. Lo que haremos ahora es, antes de sujetar todo este conjunto, colocar el soporte. El soporte se montará sobre el brazo gracias a que tiene unas ranuras que actúan como guías, permitiendo montarse sobre esta colisa, sobre esta guía trapezoidal que nosotros tenemos en nuestro brazo, de manera que se pueda desplazar hasta la posición que nosotros queramos. Asimismo tiene un ajuste que le permite fijarse en una posición y en su interior cuenta con un agujero dentro del cual hay un buje de bronce, que será el que roce contra los separadores que nosotros fuimos colocando en el eje para evitar el desgaste de los mismos. Entonces, sujetamos el soporte, lo montamos sobre las guías, lo colocamos en la posición que nosotros queremos y lo deberemos
ajustar para que quede en posición y no se mueva. Ahí estamos. Por último, deberemos sujetar todo este conjunto, porque si yo lo muevo, ven que todavía se puede desplazar. Entonces, ¿cómo evitamos este movimiento? Una arandelita final y una tuerca, la cual enrosca en la parte final roscada que nosotros tenemos en nuestro eje. Usamos la llave correspondiente a la tuerca. Y ahí estamos. Ahí está todo el conjunto montado. Las herramientas fijas en posición. Vemos que no pueden girar gracias a la presión que hace la tuerca, sin necesidad de la chaveta, gracias a que van a hacer poquita fuerza. Y ahí tenemos todo el conjunto de la fresadora montado y completo. ¿Qué tal, chicos? Bastante interesante, ¿no? Bueno, a mí me vacila ese video porque se puede ver claramente cómo se trabaja con la fresadora horizontal, ¿no? Se dan cuenta que para cambiar esa herramienta, fácil, el más hábil, unos 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Porque hay que hacer todo un tema, ¿no? Justamente esa es una de las razones por la cual ya ¿cómo se llama esto? Uy, creo que boté a alguien, ¿no? Ya, la fresadora horizontal ya no se está usando mucho, ¿no? Se está usando poco nomás. Ok, vamos entonces a pasar, chicos, a la PPT. Denme un segundito. ¿Dónde estoy? Acá está. Si tuviese alguna pregunta o duda, chicos, te escucho. Chicos, en 5 paso lista de nuevo, por si acaso. En 5 minutitos. No, en 5 no, vamos a darle 15. Porque primero voy a iniciar con la PPT. Esto todavía no lo he subido, por si acaso. Creo que sí está acá. Y así puedo escribir. Ok, entonces vamos a empezar, chicos, con la PPT. La explicación, ¿no?, del proceso. Tenemos acá el proceso de fresado, que es un proceso también de arranque viruta, pues es parte de los procesos de arranque viruta, al igual que el torno, al igual que el taladro y al igual que el cepillo, ¿no? Y en este caso el fresado, o la fresadora, permite mecanizar superficies planas, generalmente, por eso casi todos los tochos que has visto tú en el video son tochos tipo paralelepípedo, ¿no?
donde puedo hacer ranuras, puedo hacer planeados, puedo hacer de repente algún tipo de biseles, algún tipo también de engranajes, ¿no? Formas, digamos, que en un torno no lo podrías hacer, ¿no? Generalmente, ¿no? Salvo que sea un centro mecanizado, ahí sí, pues, ¿no? Donde se une el torno y la fresa. En este caso estamos evaluando exclusivamente la fresa. También puedes trabajar superficies curvas, ¿no? O alabeadas. Esas superficies curvas o alabeadas, chicos, va a depender mucho de la cantidad de ejes o grados de libertad que tenga tu máquina. Lo convencional, lo común, lo que vas a encontrar generalmente en talleres va a ser 3 grados de libertad, ¿no? Que esos serían los ejes X, Y y Z. Pero puedes encontrar otras máquinas, lógicamente de mayor costo, que va a trabajar en otros ejes. Puede trabajar, por ejemplo, en los otros, que no, bueno, eje no, sino en grados de libertad, ¿no? Va a tener 3 grados de libertad, que serían los ejes, eso sí es igual, son los mismos, pero cuando ya pasamos a mayor grado de libertad, ya empieza el tema de la rotación en cada eje. Por ejemplo, lo normal sería que trabajes así, ¿no? En Z, en X y en Y, ¿no? Pero si yo le doy a cada uno de los ejes rotación, estaría agregando un grado de libertad más en cada uno de ellos. Entonces, podría lograr trabajar con 6 grados de libertad. Cuando yo trabajo ya con 4 nada más, ya puedo trabajar formas mucho más complejas, como son superficies alabeadas, por ejemplo. Siguiente. Profe, con 3 ejes no lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer, pero es bastante complejo y no te va a dejar el acabado como te dejaría un eje que gire, ¿no? Que rote, ¿ya? Siguiente. Entonces, el movimiento principal en el fresado es el de rotación. ¿Quién rota, chicos? La fresa, la herramienta. Comparado con el torno, acuérdate que en el torno, ¿quién rotaba? Rotaba la pieza. Ahí hay una diferencia grande, ¿ya, no? Cuando en el fresado rota la herramienta, en el torno rota la pieza. ¿Okay? Los movimientos de avance y penetración son generalmente rectilíneos, ¿ya? Avances y penetración generalmente son rectilíneos, pudiendo llevarlos la herramienta o también la máquina. En un fresado común, el que se va a desplazar va a ser siempre la mesa, ¿no? La mesa, voy a suponer que esta es la mesa y acá está la herramienta fijada con una prensa o si no también con una brida, ¿no? Entonces, la mesa es la que se va a desplazar en los ejes, ¿no? Se desplaza atrás, adelante, que sería un movimiento transversal, de derecha a izquierda sería longitudinal, y de arriba a abajo sería vertical. Entonces, la mesa es la que se mueve. Siguiente. Algunas características, ¿no? del proceso. Como en todo proceso de arranque y viruta, hay una eficiencia bastante interesante respecto a la forma, respecto al acabado. Buen acabado superficial, de todas maneras, superior, mejor que los procesos de deformación plástica y también de fundición. Al haber buen acabado superficial, ya está de más decir que va a tener una precisión muy buena y también una rugosidad también bastante chiquita, bastante pequeña, o sea, buena. Hay una precisión y flexibilidad en la producción de formas, ¿no? Claro, por ejemplo, si tú quieres hacer formas más complejas, cuando quieres hacer formas más complejas, entonces requieres de repente algún tipo de mayor cantidad de ejes, ¿no? O de repente necesitas una experiencia muy alta del operario, ¿no? Porque estamos hablando de máquinas convencionales, no de máquinas CNC. Entonces, comparado con el torno, acá puedes hacer geometrías mucho más complejas, ¿no? Los movimientos, ese movimiento fundamental de corte, quien corta, lo da la herramienta y es rotativo. Y el movimiento fundamental de avance, ¿quién lo da? Lo da generalmente la pieza que está amarrada a la mesa, o sea, la máquina, ¿no? Y es generalmente rectilíneo, recto. Siguiente. Hay dos tipos, chicos, de fresado, como les había adelantado, ¿ya? En el tema del fresado horizontal, también lo puedes encontrar con varios sinónimos. Uno es periférico, cilíndrico, o también lo puedes encontrar como tangencial. Ya, tangencial.
Y en el caso, muchachos, de el fresado vertical, también lo puedes encontrar como fresado frontal. Así. Apunte esos sinónimos que por ahí te puede venir en el problema, ¿no? Se va a hacer un fresado periférico, ya sabes que es horizontal. Ok. Entonces, mira, la diferencia fundamental es la posición o cómo trabaja la herramienta, es eso. Porque la mesa es la misma, la mesa igual. En vertical horizontal van a trabajar con el movimiento que te mencioné, es lo mismo. La diferencia fundamental en este caso está en cómo trabaja la herramienta. En el caso de un fresado vertical, que viste varios videos de eso ya, ¿no? La fresa trabaja con el diámetro, acuérdate, después en la práctica está colocando otra cosa, diámetro. Y el ancho sería es lo que va a regir la profundidad, pues, ¿no? El ancho de la fresa. Pero generalmente vas a atacar con Ah, profe, el ancho es de diente a diente, ¿no? ya, buena precisión, ¿ah? Bien, ¿ah? Claro que sí. ¿Por qué Tristán menciona eso? Vladimir, ¿no? ¿Por qué Vladimir menciona eso? Porque una fresa no necesariamente vertical, ¿ah? En vástago, no necesariamente el filo empieza en la cara frontal abajo hasta el punto final del vástago, ¿no? La fresa es así, ¿no? Es así. Estoy exagerando, ¿no? Y sus dientes, por ejemplo, pueden llegar solamente hasta acá. Entonces, esto se conoce como el filo cortante, ¿no? O la parte cortante de la fresa. Entonces, esto sería el ancho de la fresa. Y la fresa puede seguir, ¿ah? Puede seguir así. Ya, a ver, copie eso. Copien eso. Denme un segundito, chicos, ya. 10 segundos nomás, muchachos, un ratito. Y ahora sí, chicos, si no, ahí tenía una... Hay así llamaditas que no puedo dejar de contestar, como tengo cargo en otro lado. Después no contesto, están son mexicanos, no contesten. Ya. Entonces es importante esto, ojo, ¿ah? Ancho de la fresa y acá el diámetro de la fresa. Ahí está. Listo. Ahora, es diferente. Bueno, acá en este caso va a depender mucho del tipo de la fresa, porque esta fresa es de vástago, se llama, ¿no? Pero también vas a encontrar fresa de cabeza, ¿no? Así como, por ejemplo, tu fresa en T. ¿Te acuerdas la fresa en T o no? La fresa en T tiene también su vástago, arriba, ¿no? Pero en el caso de la fresa en T, todo su cabeza es dentada. Toda su cabeza tiene dientes, ¿no? Por eso te decía que mucho depende de la geometría, hay que estar viendo geometría, ¿no? Ok, y en el caso, chicos, de la fresadora horizontal o cilíndrica, ¿de qué depende? Ya también lo analizamos, ¿no? ¿Depende de quién? Depende, en este caso, sí, del ancho de la fresa. Ancho de la fresa, BF. Ya, BF. El diámetro me sirve como referencia para poder saber cuánto es mi profundidad que puedo cortar, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, voy a exagerar, ¿ya? Voy a exagerar para que tú veas de que si yo voy a cortar todo esto, chicos, todo esto, hasta ahí. ¿Qué dices? ¿Puedo o no puedo cortar con esa fresa?
Lo rojo es mi canal que voy a cortar. ¿Puedo o no puedo cortar con la fresa que está arriba de ella? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No creo, profe. Haciendo No, no. pasadas, profe. No. No, muy aparte de las pasadas. Físicamente, geométricamente no puede. Pues, ¿por qué? Porque lo viste en el video también, ¿no? En el tema del amarre de la fresa, ¿no? La fresa hasta dónde puede cortar máximo, será hasta acá, pues, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Eso, porque también si tiene este parante, peor todavía, puede cortar hasta acá nomás o no. Entonces, realmente, una fresa horizontal, voy a suponer que este es mi fresa horizontal, ¿no? Su radio o su diámetro, realmente es su radio, ¿no? Pero su diámetro me va a avisar, me va a dar alguna idea, ¿no? De cuánto es lo máximo que puede cortar, ¿no? Claro, no vas a llegar a ese extremo, ¿ah? Te estoy dando algunas cosas geométricas, ¿no? Porque realmente la fresa pues no va a llegar hasta su centro, ¿no? Es imposible eso. Pero para que tengas una noción de cómo trabaja geométricamente estas herramientas, ¿no? Siguiente. Bueno, el usillo es lugar de montaje de la herramienta, y vas a colocar la fresita. Debe producir el par. ¿Por qué es par? Porque es torque, ¿no? El torque necesario para producir el corte. La mesa es el lugar donde vas a montar la pieza, ¿no? Esa pieza tiene que estar, pero sujeta, porque hay mucha revolución. Creo que sí te había adelantado que en el caso de la fresadora, ¿no? En el caso de la fresadora, trabaja a una gran revolución, mucha revolución, comparado con un torno, ¿no? Cuando un torno puede girar tranquilamente, en corte, por ejemplo, en acero, no sé, pues se me ocurre 800, a lo mucho 1000 RPM, en una máquina convencional mecánica. No estoy para nada tocando CNC. En cambio, en una fresadora convencional puedo trabajar pues a 2000, ¿no? 3000 RPM, ¿no? Mucho más. Si ya me voy a una CNC, estoy hablando en fresa unos 10.000, 9.000, 8.000 RPM. Es una barbaridad, ¿no? Fácilmente. Ok, entonces acá tenemos el usillo y tenemos también la mesita, como ves, en una fresadora que está al lado izquierdo, vertical, y en una fresadora que está al lado derecho, horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces acá también con flechitas te indican cuáles son los trabajos, ¿no? Los ejes, ¿no? Acá tenemos un eje X, acá tenemos un eje Y, y acá tenemos un eje Z, ¿no? Igual acá, mira, tenemos el vertical, tenemos el, creo que longitudinal, y tenemos el transversal. Las máquinas trabajan igual, con los mismos ejes, las mismas direcciones. Ok. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo ahí, justo lo que te había adelantado, ¿no? Está. Siempre cuando, por ejemplo, vas a cortar... No. Te iba a mencionar algo de CNC, pero mejor no. Entonces, mira, ahí está, ¿ve? En el caso de la fresadora horizontal, trabaja con este ancho, ¿no? Y en la fresadora vertical trabaja con este diámetro. ¿No? Ahí está. Con ese diámetro. Siguiente. Estas son las fresas que tienes de diferentes formas. Hay una barbaridad. Ninguna de las fresas que te he puesto ahí es una fresa con inserto, ¿no? Con una plaquita. Todas son enterizas, completas, ¿no? Por ejemplo, estas que tienen vástago, que voy a colocar con un check rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esas de ahí son fresas
enterizas con vástago, ¿no? Y todas las que ves ahí son para un fresado frontal, ¿no? Fresado frontal. Hay algunas que son bastante interesantes, como por ejemplo son esta, bueno, al menos esta de acá, que ves que tiene como una bola ahí, una semisfera, se llama fresa de bola justamente. Y esta acá me sirve especialmente para un proceso de acabado. Para eso se usa esta fresa de bola, para hacer procesos de acabado. Y lógicamente también para hacer superficies alabiadas, pero también. Ok. Y también tenemos, que voy a poner un X, que sería estas que están acá, ¿no? X, 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 X y X. Esas de ahí son fresas, tipo roseta, para fresado, roseta, para fresado horizontal. Ahí está. Ahora, esas X en común, todas tienen un eje, un agujero, y date cuenta que todas, sin excepción, tienen un canal chavetero, ¿no? Como te mostró el argentino en el video, ¿no? Acá hay uno, mira, uno, acá hay otro, dos, tres, ¿ves? Todas las chavetas, ¿no? Para una fresadora horizontal, ¿ya? Apunta eso. Entonces, las herramientas tipo fresa tienen parámetros de trabajo, parámetros de corte. No es como la cuchilla de torno que solamente tiene un filo y se acabó, ¿no? Donde, por ejemplo, podría evaluar, ¿no? El ángulo de inclinación, ¿no? No, ni eso, ¿ah? Podría evaluar en todo caso el radio de punta de la herramienta. Y nada más, ¿no? Algo que sea específico de la herramienta, solamente que tiene un filo, tiene un radio de punta y nada más. En cambio, en la fresa son varios parámetros que puedo evaluar, que son justo lo que ves ahí, ¿no? Que sería el diámetro de la fresa, sería su ancho de la fresa, el número de dientes de la fresa, ¿no? Que son parámetros importantes para poder definir la geometría que vas a cortar, ¿ya? Entonces tenemos diámetro de la fresa, df. Ahora, ojo, siempre te dije en la primera clase que la nomenclatura o simbología depende mucho del libro que vas a usar. No hay una simbología, ¿no? Que esté, digamos, normada, ¿no? Que df es diámetro de la fresa para todo, no. Yo uso esa simbología por Gruber, por el libro que yo estoy usando, pero puede cambiar, por eso te lo digo, te lo menciono qué cosa es, ¿no? Diámetro de la fresa de F, ancho de la fresa, BF, y número de dientes Z, ¿no? Número de dientes Z. Ya ver, haces esos apuntes. Ok. H, H, H.
Ok, siguiente, chicos. Avancemos. Entonces, también podríamos trabajar o definir, digamos, de acuerdo lógicamente al tipo de fresado, si es periférico o frontal, cómo es que corta, ¿no? Cómo es que saca la viruta. En general, en un fresado periférico, el avance de la fresa o de la mesa, porque acá la que avanza, acuérdate, es la mesa es la que se desplaza. Entonces, el avance de la mesa es perpendicular siempre al eje de giro, ¿no? La profundidad de corte es en dirección radial, y el corte producido por los filos son periféricos, ¿no? Siempre trabaja con el filo de la periferia. Siempre, acá siempre, no hay forma que trabajes con otros filos. Pero acuérdate que la fresa es tipo tambor, tipo roseta, hasta así. Y acá los periféricos son estos, pues, ¿no? Son estos filos que están ahí. Pero siempre trabajan con los filos periféricos. El acabado superficial también son producidos por los filos, digamos, de esas caras, ¿no? En cambio, en un fresado frontal, el avance es perpendicular también al eje de giro, tal cual. La profundidad de corte cambia, acá va a ser en forma axial, acá era radial, y el corte producido por los filos periféricos. Pero acá hay una observación. Cuando tú tienes una fresa vertical, tú puedes tener dos tipos de filos. Puedo tener un filo lateral o periférico, pero también puedo tener un filo frontal acá abajo. ¿Sí? Entonces, podrías trabajar realmente con cualquiera de ellos, ¿no? Profe, ¿cuándo necesitas filos frontales? Cuando vas a hacer un cajeado. Cuando voy a hacer un cajeado que es un corte, digamos, de la fresa dentro del plano de la figura. O sea, no voy a hacer planeado, no voy a hacer perfilado, sino quiero hacer un agujero rectangular acá en el medio. Entonces, cuando voy a hacer ese tipo de vacío o corte en el medio, la fresa no puede llegar desde los costados porque va a ser un canal. Entonces, ¿cómo hago para realizar ello? Viene la fresa desde arriba, gira y va entrando así como si fuera un taladro, ¿no? Entonces, ¿con qué filo está trabajando? Con el filo frontal, para llegar hasta abajo y de ahí comienza a jalar así. Jala, agranda y va generando el corte, ¿no? Un cajeado sería. Siguiente. Ya, en el caso ya del análisis del filo del fresado periférico, ¿no? Ahí lo que estás viendo son los parámetros. Ya tenemos varios parámetros de trabajo. Cambia, vuelvo a repetir, ¿no? Depende del libro. Esta figura, por ejemplo, es de otro libro. Pero yo te lo explico, mira. A ver, esto que voy a pintar de rojo es la viruta que se está arrancando del material. Esto que parece un ojito, una lágrima, ¿no? Acá tenemos el avance por diente. Porque eso que ves ahí está siendo levantado por un diente solamente. Entonces, acá ya ves un nuevo parámetro comparado con el torno. En el torno había simplemente avance, ¿no? Sea avance para el acabado, avance para, ¿no? el desbaste, etc. Acá hay un avance por cada diente. Por lo tanto, si hay un avance por cada diente que se llama FZ, yo podría tener un avance total. Y el avance total debería ser F, que viene a ser igual lo que avanzo por cada fresa, multiplicado por cada filo, disculpe, multiplicado por el número de filos, pues, ¿no? Si yo multiplico la cantidad de filos por el avance que me da cada uno de los filos, tendría el avance total de la herramienta, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tengo por acá? Tengo por acá la profundidad de corte. Esto es lo que se está cortando. Profundidad inicial voy a llamarle P sub 0 o P, ¿no? Tengo el diámetro o radio de la fresa. Tenemos el ancho del trabajo, ¿no?
El ancho de trabajo podría coincidir con el ancho de la pieza, así que voy a quitar todo, ¿no? ¿Ok? Y acá tenemos el ancho de la fresa. ¿Ya? Acá lo vas a ver mejor, mira. Acá hay otro gráfico más bonito, ¿no? Otra vez, tenemos diámetro de la fresa, DF. Ancho de la fresa, BF. ¿Está? ¿No? Entonces, acá la fresa, su ancho de la fresa es menor que el ancho de la pieza, ¿no? El ancho de la pieza es este que está acá, mira. Este es el ancho de la pieza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí realmente, chicos? Con la fresa, ¿estoy haciendo un canal o no? Claro, porque el ancho es menor. Estoy haciendo un canal que es de color amarillo, ¿no? Listo. Este B, en la fórmula nosotros lo vamos a conocer como ancho de trabajo. O sea, es el ancho que yo realmente quiero cortar. Ya después lo vamos a ver en los problemas, no te preocupes. AP, en este caso, viene a ser la profundidad P, que es lo que quiero arrancar. AZ, chicos, AZ se denomina, o AC, disculpen, se denomina el espesor de viruta. ¿Ya cuánto es el espesor de viruta? Es importante eso, por ejemplo, para hallar caudales, ¿no? Más exactos. Tenemos, por ejemplo, acá también la velocidad de avance. Tenemos la velocidad de la mesa, que es la velocidad de corte. Y tenemos el giro N, ¿no? La velocidad de giro de la herramienta, ¿no? Y también tenemos el avance de la herramienta. Por ejemplo, la herramienta ataca una vez más, va sacando viruta, miren. Sacó. Otra vez el avance, ¿no? Vuelve a atacar la herramienta, saca más viruta. Vuelve a seguir atacando la herramienta, saca más viruta, así, ¿no? Hasta que termine toda la mesa, ¿no? ¿Sí? Va avanzando, va sacando viruta. Ok, siguiente. Esto ya lo vimos, es lo mismo. Ya, en un fresado periférico, yo puedo encontrar, digamos, otra división más dentro del fresado periférico. Puede ser un fresado en oposición o puede ser un fresado en concordancia. Vuelvo a repetir, ya no se usa mucho el fresado horizontal, pero ahí te ve la teoría, ¿no? El fresado en oposición, chicos, lo vas a usar cuando tengo un material, digamos, muy duro de maquinar. ¿Ya? Me voy a demorar más, pero voy a poder trabajar un material duro. En cambio, el fresado en concordancia es para poder trabajar materiales dúctiles, que no sean tan duros, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque cuando tú trabajas en un fresado en oposición, quiere decir que la fresa trabaja en esta dirección y que va en sentido opuesto, chicos. ¿La mesa o no? La mesa, ¿no? Entonces se van a encontrar y él va a comenzar a sacar viruta. Pero él cuando saca viruta desde un punto cero hasta un FZ, ¿no? Entonces el ataque, el impacto inicial es suave, ¿no? Porque está sacando poca viruta nada más. Y mientras va avanzando, va incrementando ese espesor de viruta, ¿no? Hasta sacar el avance. No hay mucho impacto, digamos, que por eso puedes trabajar materiales duros. En cambio, en la siguiente, que es concordancia, yo ataco, concordancia porque los dos van en el mismo sentido, ¿no? Ataco con el máximo espesor prácticamente. Ataca bastante espesor de viruta y comienza a sacar y mientras va avanzando va reduciendo el espesor. Entonces, imagínate si esto fuera cero. Si esto es a cero y vas a atacar con el máximo espesor, los filos posiblemente se rompan, ¿no? Por eso depende mucho del tipo de material con que vas a trabajar cada uno de estos procesos. Entonces, oposición, material duro. Concordancia, material dúctil. Siguiente. Esto es lo mismo que te he explicado ya. Entonces, hay esas operaciones de fresado periférico. Tenemos, por ejemplo, el fresado compuesto, que ya depende mucho de la cantidad de herramientas que tenga, ¿no? Como es el caso del video que vimos del argentino, ¿se acuerdan?
que colocabas 2 fresas, ¿no? A una distancia X. Fresado de forma, mucho depende de la forma de la fresa. Ranurado, ¿no? Que es una de las operaciones principales que se hace en un fresado periférico. El corte también, que viene a ser un ranurado. La única diferencia es que vas a llegar hasta el final de la pieza, y la otra diferencia es que la fresa es delgada, ¿no? Se llama fresa de disco, ¿no? Para poder cortar. Puedes hacer también planeados, que acá no le he puesto, pero puedes hacer planeados, que también se usan mucho, ¿no? Engranajes también puedes hacer en un fresado periférico horizontal. En un avance, en un fresado, digamos, frontal, cambia, como ya te había adelantado, con qué parte de la fresa voy a atacar. En este caso, está atacando con el diámetro, ¿no? El diámetro de la fresa es esto que está cambiando. Entonces acá tienes que entender que la fresa es más grande. En este caso, para esta figura, la fresa es más grande que la pieza. Por lo tanto, si yo quiero sacar toda una superficie, lo voy a hacer al toque, ¿no? ¿Te acuerdas como el video que vimos la clase pasada, ¿no? El viernes pasado me parece que lo vimos, en el cual estamos sacando una gran cantidad de virutas con una fresa media rara, ¿no? Que tenía ahí una cuchilla que sobresalía, y cuando giraba, nos sacaba una gran área de trabajo, ¿no? Y luego pasamos a una fresa más chiquita en diámetro. Y ahí yo hacía varias pasadas horizontales, ¿no? Acá en este caso, la fresa es bien grande, por lo tanto yo voy a sacar toda una superficie en una sola pasada nada más. ¿Ok? Mucho depende también, como ya viste, del ancho de la pieza, ¿no? Este es el ancho de la pieza, o ancho de trabajo también. Ahí está. Otro parámetro el avance. Otro parámetro la profundidad. P, profundidad. Bueno, FZ, avance por diente, ¿no? Avance por diente. Entonces la fresa está trabajando así, solamente que lo también no puede salir de costado. Siguiente. Otro ejemplo. Este es un fresado, por ejemplo, periférico, ¿no? Trabaja con el ancho. Si yo si le doy isometría sería así, ¿no, chicos? ¿No? Sería así, ¿no? Está trabajando entonces con qué la fresa, con su ancho, en un fresado periférico. Siguiente. En un fresado vertical, a la fresa la voy a ubicar acá, pues, ¿no? Así. Correcto, ¿no? Desde arriba iba a comenzar a girar y a sacar virutas, ¿no? En este caso, la fresa, que es esta que está acá en diámetro, se va a ubicar en un punto por acá y comienza a atacar y a quitar todo esto, ¿no? Toda esta área está eliminando el mío, ¿eh? Ahí está. No tiene su avance por diente, tiene también su profundidad, que acá la llamo D, pero están sacando ahí un pequeño espesor. Siguiente. Hay muchas operaciones, ¿no? Bastantes, acá muestro algunas. Fresado en escuadro, también planeado, mira la número 1. Estoy sacando todo un espesor, ¿no? Un espesor del material. Todo esto se está yendo, mira. Estoy eliminando. Planeado, ¿no? Recanteado, fresado periférico. Recanteado también se llama perfilado, ¿no? Estoy fresando de forma periférica. No es que sea el fresado, digamos, en operación periférico, no, sino acá se refiere a que estoy trabajando la periferia, la parte lateral, por eso se llama recanteado. La 3 es el fresado en escuadra, ¿no? Estoy dejando escalones, como ves ahí, ¿no? Hay varios escalones, entonces, dependiendo lógicamente de la forma de la pieza, coloco una fresa a una altura y comienzo a fresar por el costado. He generado un escalón. Siguiente. Tenemos también, bueno, en este caso he entrado ya a un planeado general, ¿no? Todos son planeados, todos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, mucho depende en el planeado para el fresado vertical de quién, chicos, del diámetro de la fresa. Mientras más diámetro tenga, voy a arrancar mayor área, por lo tanto voy a terminar el proceso más rápido, ¿no? Siguiente.
generalmente involucra, cuando la fresa es muy grande, que no vas a tener un buen acabado superficial. Involucra eso. Y acá fresado de perfiles, mira, acá tengo un desbaste y acá tengo un acabado. Fíjate cómo lo dejo, cómo se deja el trabajo, ¿no? Acá, como es desbaste, estoy sacando la mayor cantidad de bruta posible, dejando escalones, pues. Y después paso la fresa de bola y comienzo a eliminar esos escalones dándole forma, ¿no? Esta es una fresa de bola, si te das cuenta, esta. Igual acá también, ¿no? Fresa de bola, de carburo. Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, ya en el caso de la 1, un fresado de disco, que podría ser un fresado periférico tangencial, ¿no? Por la forma como se está colocando la herramienta, ¿no? En forma horizontal. En ese caso, ya depende mucho del ancho de la fresa. Del ancho de la fresa. Ranura, como viste en el video, ranuras o canales, bueno. También puedes ver chaflanes, achaflanados, ¿no? Estamos quitando, digamos, la arista viva, en este caso de un círculo, para cortarlo y generar de repente un tipo cono. Siguiente. Los parámetros, chicos, son muy parecidos al proceso en torno. Realmente no se diferencia mucho, ¿no? Tenemos la velocidad de corte, que tiene que ver mucho con el diámetro de crien ahora. Ya no el diámetro del tocho, sino ¿quién? El diámetro de la fresa. Y eso lo multiplicamos por la velocidad de giro entre 1000 y me da la velocidad de corte. Siguiente. En el caso del avance ya cambia, ¿no? Porque acá estamos hablando de que tiene muchos filos. Por lo tanto, ya aparece un nuevo parámetro que se llama avance por filo. Entonces, este sería el parámetro que se ha agregado, ¿no? Avance por diente o avance por filo. La fórmula varía, lógicamente, porque va a entrar un nuevo parámetro. La principal fórmula sería esta, ¿no? La velocidad de avance va a ser igual a ¿qué? Al avance por diente, por el diente, número de dientes, por n, ¿no? Revoluciones por minuto. ¿Está? Entonces, si tú te das cuenta, estos dos vienen a ser el avance a secas. El avance a secas de la herramienta viene a ser Fz por Z. Ya, apunta eso. Fz por Z. Listo, muchachos. Siguiente. El caudal cambia, como te había mencionado, mira. El caudal va a depender mucho de la velocidad de avance que hacemos con hallarla y este señor, que es el área o sección de corte. Este es el área de corte o sección de corte, que es lo mismo. ¿De qué depende? Depende de la profundidad y depende del ancho de trabajo. ¿Ya? Ancho de trabajo, este es el ancho de trabajo. Este es el ancho que tú quieres cortar. Ya, en fin, nada, dormimos. Profe, pobre que el profe aplauda, que el profe aplauda. ¿Qué cosa? ¿Aquí vamos a aplaudir? ¿Me entiendes? Están aplaudiendo, creo. Ya. Sin comentarios. Entonces, va a depender mucho de este ancho, ¿no? De la geometría de la pieza. Si, por ejemplo, yo quiero cortar esto, este va a ser la forma que quiero cortar. Esto es lo que voy a cortar, ¿ah?
Entonces el ancho de trabajo sería esto, pues, ¿no? Ancho de trabajo. ¿Cierto? Y la profundidad sería esto. ¿No? Depende de ello. Ojo, depende de lo que la fresa pueda cortar, porque voy a suponer que si esto yo lo quiero trabajar y mi fresa solamente corta esto, entonces ya cambia. Esto ya no viene a ser ancho de trabajo, viene a ser ancho de la pieza, y el ancho de trabajo viene a ser esto, ancho de trabajo. Ya por eso te lo voy a explicar en los problemas. El torque va a ser igual a la fuerza de corte por el radio, ¿no? Siempre el torque es fuerza por distancia. Siguiente. Y tenemos también, mira, el espesor máximo de viruta, que se denomina en este caso como E, que va a ser igual al avance por diente, multiplicado por 2 veces este parámetro. Raíz cuadrada de 1 por 1 menos R, donde R va a ser igual a la profundidad sobre el diámetro de la fresa. Ya eso es geometría, ¿no? Ahí no hay mucho que explicar en la parte teórica. Sale, digamos, por simetría y también por proporción, ¿no? De la figura que ves abajo. Siguiente. Y finalmente tenemos, mira, el tiempo de trabajo, ¿no? Cómo hay el tiempo de un fresado frontal y cómo hay el tiempo de un fresado periférico. Cambian. No es lo mismo. No es lo mismo porque cuando atacas siempre va a haber un LA y un LU y la forma como se va a posicionar la fresa, ¿ya? En un tema de un fresado vertical o frontal, el tiempo de maquinado va a ser igual a la longitud, ¿no? De lo que vas a trabajar, de lo que vas a cortar, más dos veces la raíz cuadrada de la profundidad por el diámetro de la fresa menos la profundidad. Más un LA más un LU. En la fresa, esto, si no te dan de dato, vale 5 milímetros, chicos. Por si acaso, apúntalo. 5 milímetros. Pues, si en un fresado no te dan de dato el LA y el LU, asumes que es 5 milímetros. Y todo esto sobre la velocidad de avance, ¿ya? En el caso de un fresado periférico horizontal, este 2 desaparece. Solamente cuando hay 1. De ahí todo lo demás es idéntico, ¿no? Es idéntico. Longitud de trabajo, más la raíz cuadrada de la profundidad por el diámetro menos la profundidad, más un LA y un LU entre FR. Entre FR. Listo, chicos. Yo me quedo ahí. ¿Alguna pregunta final, muchachos? Los escucho, los leo. Recordad que mañana tenemos práctica calificada. De mañana no pasa porque ya estamos en la semana 5. ¿Ok? Profe, de torno todavía, ¿verdad? Sí. No hemos hecho nada más. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Escucho, leo. Esto de Profe, fresado L- sí no viene, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahora. No escuchan lo que... ¿Quién me acaba de preguntar? Zorrilla, factor. Estaba reconfirmando que este fresado no viene, porque según el Ya. sílabo solo viene el... Zorrilla me acaba de preguntar, me dijo, profesor, ¿va a venir el tema de hoy día? Le dije que no. No, factor, no viene. Bien, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Profe, LA, LU, 5 cada uno, ¿no? O 5 en conjunto. No, cada uno. Ya. Gracias, profe. Ahí está, cada uno, por si acaso, para que quede grabado ahí en el video. Cada uno. Buena apreciación también. Listo, muchachos, nos vemos entonces. Cuídense, chicos. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, muchachos.